tu. ¿Y ahora? ¿Qué estás leyendo? Como que estoy informándome. O sea, ¿Con esa chairez? ¿Cómo que con esa chairez? Sí, mano, mira, yo leo Financial Times. Financial Times. Así. No, a ver, tú te las das de fifí, pero eres un wannabe. Ay, sí, tú eres un fifí que se hace pasar por acá, buenita onda, ¿o qué? Acá de No, yo soy un naco. morenaco, morechairo. Ajá, yo soy un indio, resentido. ¡Indio! Con tu colorcito de piel. Eso es racismo inverso, blanco. Rape. Eso, me estás discriminando. No. Ustedes nos discriminan a nosotros. ¿Ustedes quiénes? Históricamente. Pepe y yo. ¿Qué ¿Tú estoy qué estás grabando? haciendo ¿Qué ahí? es eso? Lo estoy grabando. ¿Para qué? ¿Para qué? Los ¿Para voy a qué? subir a Twitter y van a hacer tendencia. Ay, sí. Bueno. Pues sí, no está Es mal. nuestra libertad de expresión de Sí. insultarnos como se nos dé la gana, ¿no? Ok. Lord Tableta, coreana. Es China. Ah, bueno. Y Lord Chairo Fifi. Pero es libertad de expresión. Estás atentando contra nuestra libertad de A ver, expresión. ya sé. Están descalificándose uno al otro con Bueno, puras pues, tonterías. pero es nuestra libertad, como Sí. dices, es nuestra libertad. O sea, que No ¿por están qué entendiendo nada. Además, no nos dijimos nada que no sea mentira, ¿o sí? No. O que no sea Bueno, verdad. no. Tú sí dijiste mentiras de que yo, que no sé qué, que bueno. Ya. Miren, yo invité a alguien que nos va a explicar todo este desmadre del lenguaje. ¿Cuál desmadre el lenguaje? Pues todo esto que se traen. ¿Qué clase de...? Pues hablamos normal, como se habla la Descalificado, gente. lucha esas. de clases. Si tú abres Twitter, así se habla la gente. O Ese sea, es el peor. problema. Pues, ¿qué? ¿Entonces qué? ¿O qué? Entonces, Pues ya invité y ya debería quién estar aquí invitaste? porque ya son... Y es bien A tarde. Jack Dorsey. está tocando. Ahí está. ¿Quién creen Pues que invité? ábrele. Pues no sé. Ya. Violeta Vázquez Rojas. Hola. Lingüista, justamente una lingüista. Exactamente. Para que te enseñe a hablar, tú que eres un... Ah, yo. Hola, Ahora bienvenida. resulta. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Bienvenida al Averno. Al contrario, muchas ¿Verdad que gracias tiene que por cuidarse invitarme. su lengua? Pues tendrían que cuidar la manera como Pasen. piensan, pero Ándele. Adelante. gracias. Eso es lo básico, ¿no? Es lo que se refleja, ¿no? En la manera como hablamos. En realidad no es un problema de palabras, es un problema de ideologías que se manifiestan a la hora de hablar y que se manifiestan en palabras como naco, como chairo, ¿no? Palabras despectivas que muestran una actitud hacia el otro de discriminación, ¿no? Sistematizada en la sociedad. Pero lo que estábamos ahorita haciendo, medio en serio, medio en broma, ¿verdad? Sí es cierto que la gente ya habla así, no, o sea, normal. Ese es un lenguaje, para cierto tipo de gente es normal ir por la calle y usar expresiones discriminatorias o hasta pensarlas, aunque no las digan, ¿no? Ver feo a alguien moreno y pensar, o decirle que es un indio, es gente que piensa que así se expresa todo el mundo y que no hay problema, pero sí hay un problema con esa manera de expresarse. No Y siempre en redes somos- no se diga, ¿no? No se diga. No somos siempre conscientes de los prejuicios, por eso son prejuicios, ¿no? Porque justamente no pasaron por ser un juicio. Y no siempre somos conscientes de esas ideologías que cargamos. Lo cierto es que a la hora de comunicarnos se evidencian, ¿no? En todas estas, no solamente en las expresiones, o sea, en nuestros enunciados y la manera como nos dirigimos a los demás o como nos referimos a los otros, ¿no? Monsiváis decía que la palabra naco era, en primer lugar, no era un adjetivo, era una descalificación. Y que además descalificaba al otro, siempre al otro. Era siempre hacer esta diferenciación de lo que era el otro que no soy yo, ¿no? Y por lo tanto, era quitarle de su esencia, pues. Y chairo es un poco lo mismo, ¿no? Son estos epítetos que no son realmente adjetivos, porque no adjetivan algo claramente, sino que cada quien lo usa para descalificar otra cosa, lo que uno no es o lo que uno cree que no es, ¿no? Todos tenemos derecho a descalificar a los demás porque es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Yo le decía a Rapper, pero bueno. Pero la diferencia es con base en qué descalificas a la gente. O sea, si alguien, por ejemplo, comete alguna cosa atroz contra ti, pues por supuesto puedes descalificarlo. Pero descalificarlo con base en propiedades que tienen las personas que no eligieron, ¿no? Su color de piel, su clase social, su manera de hablar, su, no sé, cualquier atributo físico que te puedas imaginar. Eso es una descalificación con base en el prejuicio, ¿no? Eso es
hay que hacer esa diferencia, no es nada más cuestión de no descalificar, pues no nos vamos a volver santos de un día al otro, ¿no? Sino de ser críticos con la manera, las ideologías que están detrás de las palabras que usamos para descalificar a los demás. En el caso de naco es muy claro, o sea, es una palabra que se usa para descalificar con base en tanto la pertenencia a una cierta clase social como a cierto fenotipo, ¿no? Es histórico, porque toda la vida, desde hace cuánto se ha descalificado la posición social, o dónde estudiaste, o qué trabajo tienes, cuánto ganas, qué coche tienes. O sea, desde que llegaron los españoles, sí. A ver, nacos, ya llegamos a ¿no? Es decir, desde ahí empieza, porque llega gente a conquistarte que tiene un fenotipo totalmente diferente, Ajá. ¿no? En la medida en que se instaura a la vez una estructura de dominación racial, ¿no? Si no, pues podría convivir gente de todos los colores, pero si hay una estructura de dominación que dice los que tienen más pigmento están dominados por los que tienen menos, ¿no? Lo mismo que el género, ¿no? O sea, Exacto. referirte a las mujeres como viejas, como incluso ahora como feminazis, ¿no? Es una manera de descalificar con base en una postura política, como cuando dices chairos, ¿no? Es una manera de descalificar con base en una postura política, y también de descalificar con base en, pues, una cosa que uno no eligió, que es el sexo con el que nació. Tiene que ver totalmente el lenguaje y el uso del lenguaje con esta estructura, con una estructura o de, en un caso de colonialismo, en otro de patriarcado, en otro de dominación social o económica, pero siempre el lenguaje está reflejando eso. Sí, el lenguaje pues es parte de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida diaria, permea absolutamente todas las actividades, incluso cuando te estás bañando, estás pensando con un lenguaje, o sea, estás pensando gracias a un lenguaje. Entonces, sería muy raro, sería impensable que las estructuras sociales no se reflejen en la manera como hablamos. O sea, pero también hay un lenguaje que descalifique, es un poco como esta idea del racismo inverso, ¿no? Hay un lenguaje que descalifica de arriba hacia abajo, así es. ¿no? Del opresor al oprimido. Y no hay un lenguaje que descalifique cómo reacciona a eso. Y no podría ser eso un poco como la idea del racismo inverso. Sí, pero entonces no se llama racismo, ¿no? Es una contestación. O sea, el racismo siempre tiene que ser una estructura de dominación de arriba a abajo, siempre, ¿no? Igual que el patriarcado. O sea, si yo le digo a alguien, oye, machito misógino, ¿por qué me tratas de esa manera? ¿Te volteas a verlo? Nomás se me ocurrió. Nada personal. Ya van dos, Helguera. dice. No me podría acusar Helguera, o sea, y se lo digo con toda libertad, porque sé que no me puede acusar de machismo inverso. O sea, yo no le estoy aplicando una estructura de dominación a Helguera, estoy quizá respondiendo, ¿no? a esa estructura. O sea, es en defensa propia de Digamos. una estructura, ¿no? O sea, hay una batalla semántica, por ahí leí en uno de tus textos que me pareció fantástico, en el cual precisamente esta defensa, pues esta respuesta de Fifí, ¿no sabes? Hay un nivel ahí histórico y que representa muchas cosas. ¿Cómo se construye, o mejor dicho, cómo se puede deconstruir esta situación? Los humanos tenemos una capacidad que ningún otro animal tiene, que es no solamente la capacidad del lenguaje, sino la capacidad, no es el pulgar oponible, sino la capacidad metalingüística, ¿no? La capacidad de reflexionar sobre cómo hablamos. Exacto. Y también tenemos capacidad crítica, es decir, la capacidad de pensar por qué las cosas son como son y por qué no son de otra manera. Esa es la base de la crítica. Entonces, cuando podemos reflexionar acerca de la manera como descalificamos a los otros, ¿no? Tenemos la oportunidad de pensar por qué se descalifica de esta manera y no de otra, ¿no? O sea, las cosas realmente tienen que ser así o podrían ser de otro modo. Cuando se habla de racismo inverso, y a lo que me refería con este término que no es mío, es de Jason Stanley, que le llama las batallas semánticas, es que la respuesta al racismo, ¿no? Que la denuncia del racismo, a veces se le llama racismo inverso. Y entonces lo que dice Stanley esas son batallas por el significado de la palabra racismo. O sea, nos quieren disputar ese significado y decirnos, no, los racistas son ustedes son los racistas porque me están discriminando en el mercado, me venden el aguacate más caro por güero, ¿no? Entonces, esa es parte, digamos, de la... Bueno, de la... sí pasa, ¿eh? Pobres.
No te Es quiero una cortar la decana. idea, pero nos están diciendo que tenemos que ir a un corte Vamos. comercial. Discriminación. Ay, perdón, ahorita regresamos. No nos vaya, que está Machismo. buenísimo esto. Querido electorado, el 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y parafraseando el memorial de Tlatelolco de la gran escritora Rosario Castellanos, decimos: la impunidad engendra violencia y la violencia pide impunidad para cuajar en crimen. Y pues no hay transformación posible con impunidad a feminicidas, con impunidad a agresores y acosadores. No hay transformación con impunidad a violadores. No hay transformación sin justicia. No hay transformación sin reparación del daño. No hay transformación sin empatía. No hay transformación con estigmatización y represión a las mujeres. Las mujeres vivimos en riesgo más que las piedras del Palacio Nacional. Los hombres misóginos vandalizan a las mujeres con casi total impunidad día tras día, tras día, tras día. Por ello, el feminismo lucha por todas y reivindica a la mujer como ser humano. El feminismo es la voz de las que ya no pueden gritar. Es la voz de las mujeres que nos arrebataron. Es la voz clamando por justicia. En medio del horror que vivimos, damos las gracias a las mujeres de la antimonumenta Vivas Nos Queremos, que resignificaron el muro del desprecio gubernamental al cubrirlo con los nombres de miles de mujeres violentadas, transformándolo así en el memorial del Zócalo. Gracias también a todas las que ofrendaron después flores, veladoras, poemas y palabras de amor hacia las que ya no están, hacia las mujeres que nos hacen falta. Este efímero memorial del Zócalo debió sí permanecer en su sitio. Queda su registro como pieza muy poderosa de arte político feminista. No hay transformación sin erradicar las violencias machistas, porque no hay transformación sin mujeres con una vida digna, querido electorado y sobre todo electorada. Pero no estamos solas, nos tenemos a nosotras, mujeres. Recordemos, hasta que la justicia se siente entre nosotras. En esta ocasión, en Universos Paralelos, contaremos la historia de El Príncipe y el Mendigo. Había una vez un niño pobre y honrado de familia numerosa al que le decían Príncipe, gato, chairo, totonaca, muerto de hambre, indio pata rajada, prieto color de llanta, naco, cara de artesanía y otras lindezas. Para abreviar, a este chamaco lo apodaban el Príncipe. Pues resulta que el Príncipe vivía en un barrio pobre y marginal con sus padres. No había tenido un solo juguete en su vida, pero no era un infeliz. El que le decía Príncipe, gato, chairo y naco al niño pobre sí que era un infeliz. Era un niño muy rico que tenía la misma edad del niño pobre, pero tenía todos los lujos y juguetes posibles. Este niño rico lo tenía todo, pero era un mendigo desgraciado y hojaldra al que le decían el mendigo. Un día, el Príncipe se asomó al palacio del mendigo niño rico a ver sus juguetes y mientras el niño pobre miraba maravillados los lujos, el mendigo niño rico le dijo: ¿Qué me ves, Príncipe, gato, totonaca, muerto de hambre, indio patarrajada, prieto color de llanta, naco, chairo? Lo que veo es que me dices puros insultos clasistas y racistas, me discriminas, me humillas y maltratas y que ya me harté, respondió el niño pobre. Entonces, el mendigo niño rico le respondió al pobre: ¿de todo te ofendes? ¿Quieres limitar mi libertad de expresión? ¿Mi derecho a decirte como yo quiera? ¿Aquí el discriminado soy yo? ¿No sabes lo que es que te discriminen en este país por ser güero, bonito y de ojos azules, que te llamen fifí, fresa, pipiris nice, whitezican? A lo que el niño pobre respondió: no digas tonterías, el racismo inverso no existe. Entonces el niño rico le ofreció al niño pobre
Vamos a cambiar de personalidad por un tiempo para que veas qué se siente que lo discriminen a uno por ser rico y whitezican. El niño pobre aceptó inmediatamente. Intercambiaron ropas. El niño pobre se quedó en el palacio y el mendigo niño rico se fue a vivir al barrio pobre y marginal. El niño pobre no podía creer su suerte. Ser rico le permitía hacer cosas que nunca había podido hacer. Podía estudiar, comer todo lo que le gustaba, jugar con todos los videojuegos, invitarles los chescos a sus cuates. Entonces, cuando más feliz estaba, le cayó la tira que estaba buscando al mendigo niño rico por fraude, lavado de dinero y posibles vínculos con el narco. Al Príncipe lo metieron en el reclusorio, mientras que el mendigo infeliz del niño rico sigue escondido en un barrio marginal, insultando y discriminando pobres. Moraleja: el racismo y el clasismo inverso no existen, pero aléjate de los ojetes. Estamos de regreso en Chamuco TV. Estábamos hablando de qué, de los totopos. No, te interrumpimos, sí, perdón. No, estamos con Violeta Vázquez Rojas, lingüista. Estábamos hablando de la discriminación, pero hay muchas cosas más que hablar con respecto a la lingüística. Sin embargo, hay un tema que a mí me llama la atención. Vamos a empezar ya las campañas políticas. Creo que a todo mundo le da una flojera inmensa, entre otras cosas, por el uso del lenguaje. El lenguaje se usa para discriminar, para insultar, etcétera, pero también para engañar, y sobre todo en política y en campañas políticas, ¿no? Sí, estamos en una época de posverdad, ¿no? Muy marcada. Estamos en un momento en el que a los medios o a las empresas de comunicación no se les somete a un estándar ético como a todos se nos somete a un estándar ético en nuestro trabajo, ¿no? Pero parece que ellos por alguna razón no tienen que cubrir esos mínimos morales de decir lo que es verdad, lo que está verificado, lo que por lo menos aquello que saben que no es falso. Era de una estructura verbal que pueda hacerlos medianamente... No, bueno, o sea, de hecho la mentira y los fake news son deliberadas y construidas. Sí. O sea, ni siquiera ya es salirse de un código de ética, ya es instalarse en la mentira total, ¿no? En la mentira y en el engaño, que no es lo mismo, ¿no? O sea, mentir es decir algo que sabes que es falso con el propósito de que tu interlocutor lo crea verdadero. Pero, y entonces, claro, si te cachan en la mentira, pues te meten en un problema, ¿no? Pero engañar es otra cosa. Engañar es decir algo que no necesariamente es falso, pero decirlo de tal manera que tu interlocutor llegue a una conclusión falsa, ¿no? Y eso es lo que usan mucho los medios de comunicación. Por eso, algunos de plano dicen mentiras, ¿no? Pero algunos no necesariamente puedes decir que mintieron, pero sí que engañaron. Eso se ve mucho, por ejemplo, en los encabezados, ¿no? de las notas periodísticas, ¿no? O sea, ponen medias verdades y uno ya se hace la historia completa y luego resulta que... Una noticia terrible que sucedió a una mujer cuando la vacunaron en Chile. Ajá. Sí. Pero Entonces luego, todo el mundo cree que en México... y el otro problema es que la gente no lee, no ve la nota, se queda con el encabezado engañoso, entonces ya se creó una... Exacto, se repite. Y gente que se supone, comunicadores, periodistas, que se supone que deberían de tener ciertas bases éticas, Pues, lo propagan. Claro. Y hacen esto mismo, no leen, no analizan. Un poco lo hacen a propósito, yo siento, porque el encabezado está hecho para eso. El encabezado está hecho para que no leas la nota si no tienes tiempo, pero por lo menos te quedes con algo, ¿no? Ahora, si el encabezado lo usas para que aquello que se lleva a tu lector, que no pudo leer toda la nota, es algo falso, entonces eso es un encabezado engañoso, ¿no? Y eso es más o menos la ética de muchísimos medios. Pero Helguera mencionaba lo de las campañas, no solo es la cuestión de los medios que van a cubrir estas campañas, sino es la de los candidatos, ¿no? Ah, sí. Por ejemplo, yo escuchaba hace unos días a esta mujer, Lupita Jones, ¿no? Que va a ser candidata, o que ya es candidata, creo que ya tomó protesta, y su discurso era como de priista de los 90s o de los 80s, una cosa así. Era no decir nada, hablar mucho y no decir absolutamente nada, y lugares comunes, y totalmente vacío por detrás, ¿no? Y esa va a ser la lógica, por lo menos, de algún tipo de candidato.
Sí, afortunadamente creo que cada vez pega menos, ¿no? O sea, yo creo que cuando teníamos menos cultura política en general en la sociedad, ese tipo de cosas, pues ya sabíamos que así hablaban los políticos. Pero creo que de unos años para acá nos hemos dado cuenta de que hay otra manera en que pueden hablar los políticos, ¿no? Especialmente uno por ahí que aparece todos los días. Entonces ahí te das cuenta de que no hay... necesariamente puede ser, es distinta, aunque no necesariamente sea a veces muy afortunada, ¿no? Así es, pero es distinta, ¿no? Y por lo menos es una manera, digamos, más auténtica de encarar. Sí, yo lo noté, por ejemplo, en una mañanera en donde estaba López Obrador y fue el gobernador de Hidalgo, no recuerdo ahorita su nombre, es que se parece a Freddie Mercury. Fayad, Omar Fayad. Omar Fayad. Entonces habló López Obrador y luego habló Fayad y era ya el discurso priista viejísimo, totalmente rebasado. O lo viste, por ejemplo, ahora que Cabeza de Vaca hizo su meeting para defenderse, ¿no? del posible desafuero. El estilo de Cabeza de Vaca era pero de lo más burdo. O sea, que dices, ¿quién le puede creer? Es un discurso anquilosado. Oye, hablando de esto, reapareció el jefe Diego y reapareció feminista. Sí. ¿No? Pero él es un personaje o los panistas, ¿no? Que hacían un uso del lenguaje con una carga de sexismo tremenda, ¿no? Las lavadoras de dos patas, el viejerío, los descalzonados, y ahora reaparece, pero es feminista, ¿no? Entonces ya se cuida de usar una expresión así. ¿Tú cómo ves a este tipo de personajes? Diego Fernández es una de las personas que tienen el léxico más rico de insultos que he visto en la política. Qué barbaridad. O sea, ¿qué decía tartufo? No, bueno, cosas que en fin, me parece admirable su vocabulario. Pero, pues, son oportunistas, ¿no? O sea, vienen a colocarse como si se pudiera olvidar todo aquello por lo que son tan famosos históricamente y a colgarse precisamente de un movimiento legítimo, noble, que en este momento está adquiriendo cada vez mayor fuerza, porque esa es la esperanza de ellos, es que a partir de, se puedan montar, digamos, en esa ola para construir algo que parezca una oposición, ¿no? No les va a salir, porque otra vez la gente ya está un poco más alerta. Pero sí crees que la gente, porque empezamos el programa diciendo que sí había como una especie de, o al menos si yo lo entiendo, como una especie de retroceso en este manejo del lenguaje discriminatorio, porque representa esas posiciones. ¿Sí hay un cambio en la gente en general, en la sociedad? Yo creo que todavía no esta resistencia a estos cambios que provoca, yo creo que esta discriminación es tan fuerte, o ¿qué es lo que...? No, yo creo que no estamos ya viviendo un cambio cultural consumado, ni mucho menos, ¿no? O sea, todavía hay muchísimos prejuicios arraigados, de lo que hablábamos hace rato, cómo insultan a las mujeres en redes, es una cosa impresionante, ¿no? Es mucho mayor. Hablábamos de cómo la gente a veces se autocontiene para emitir probablemente un insulto racista, a veces, pero un insulto machista pareciera que tienen todo el permiso del mundo y que nadie los va a ver mal. Entonces, no creo que ya se consumó un cambio cultural, pero sí creo que en lo que respecta a los políticos, creo que la gente les tiene ya bastante resquemor, ¿no? O sea, no va a ser fácil que alguien llegue con un discurso muy desprestigiado feminista, porque están muy desprestigiados ya desde hace muchos años. ¿Existe la posibilidad de que haya una especie de vigilancia, de, no sé, una procuraduría? Digo, me estoy atreviendo, estoy tratando de que se entienda la necesidad urgente. El instituto para devolverle al pueblo lo insultado. Está buenísimo. Pues sí, o sea, no sé, es que así como existen los derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues está el la CONAPRED. internacional, está la CONAPRED, pero híjole, ¿será suficiente? ¿Necesitamos algo más? ¿O está ¿Sirve de vigilar algo los el CONAPRED medios? frente al lenguaje discriminatorio? ¿Sirve de algo? La CONAPRED emite recomendaciones para que los documentos oficiales tengan cierto tipo de formas incluyentes y tal, ¿no? Pero yo no puedo acusar a Rapé ante el CONAPRED por Pero todo lo sí, que me como dijo. periodista, No, pero sí sí puedes. podríamos, sí se puede. Sí. También puedes. Uy, maestro. Pero estamos en pañales, en embriones. o Sí, sea, ha habido ¿qué es la- acusaciones a comunicadores y tal, y que sí Ajá. se les Pero hace que a ti un- te mandaron A llamar mí me del mandaron CONAPRED, llamar del ya me CONAPRED. acordé. ¿Ah, sí? Sí, ¿qué O sea, hiciste? pues ya sabes, uno hace caricatura. ¿Qué El humor. hiciste? No te hagas. Esas comisuras del humor
en la que cometemos abusos, como los comediantes, los estandoperos, lo que ellos consideran que no tiene nada de malo ser políticamente incorrecto. A mí me gustó mucho un texto donde tú expones esa diferencia entre ser políticamente correcto o hacer políticamente crítico. Sobre ser políticamente correcto, bueno, yo sobre tu órgano regulatorio no, absolutamente no. Yo creo que el lenguaje y la ideología se tiene que regular pues culturalmente. Tiene ¿no? una palabra para esa idea, pero no la vamos a decir. Pues ya estamos de regreso aquí en el Plus de YouTube y estamos platicando con Violeta, que es una lingüista excelente y, perdón, nada más, me la paso interrumpiéndote y quiero, ya me mandaste al diablo con lo de esta institución para devolverle al pueblo el insultado, qué buena idea, pero piénsenlo, ¿no? Pero nos estabas diciendo sobre esto, lo políticamente correcto o lo políticamente crítico. Sí, sobre el humor, ¿no? Cómo se desató toda esta controversia porque pues ciertos humoristas les encanta explotar, sí, entre comillas, ¿no? Porque realmente no sé, la cuestión es esta, más que regularlos y prohibirles y no, que ya no digan y que no, porque es casi imposible regular lo que, digamos, el lenguaje y la ideología. Más bien deberían dejar de ser graciosos. Y yo creo que para muchos de nosotros ya esos chistes homofóbicos, chistes sexistas, no son chistosos. Entonces, poco a poco deberían ir ellos perdiendo audiencia, pero de esta manera más orgánica, ¿no? Menos autoritaria. Porque su defensa es que así crecí con Chespirito, crecí con el gag del golpe, crecí con el gag de burlarme de la niña. Y entonces, pues es que, ¿por qué me van a atacar por eso? ¿No? O sea, ahí hay un problema entonces de educación, de cultura, de todo una cosmovisión que viene a alimentar toda esa discriminación, opresión. Exacto, una cosa que hablaba con un compañero que ustedes conocen, Greg Berger, era acerca de cómo se puede regular ese humor, ¿no? O sea, cómo justificamos a veces el humor, porque decimos, no, es que lo políticamente correcto es como una mordaza, porque ahora ya no puedo decir lo que pienso. No, o sea, lo políticamente correcto es simplemente una manera de darse cuenta cuando tu humor está pegando para abajo, cuando tu humor pega para arriba, ¿no? O sea, realmente el humor más inteligente es el humor que confronta esas estructuras y que les contesta, ¿no? El humor más tonto, más blando es el que aprovecha esas estructuras y pues sigue burlándose de los pobres e imitando cómo hablan mal, ¿no? Y todo esto, reproduciendo los prejuicios de siempre, ¿no? Eso es lo no novedoso. Como un caricaturista. Se confunde lo políticamente correcto con la ética, con lo ético en el humor. Y el humor, yo creo que por naturaleza tiene un componente ético, que es esto que mencionas de no burlarse, ¿no? Claro. Hacia abajo. Es que esas víctimas, de las estructuras son muy víctimas. fuertes y entonces no quieren dejarse ser criticadas, ser humilladas o ser burladas y por eso no aceptan este tipo de humor que vaya en sentido contrario. Violeta, ahorita que mencionabas sobre la gente que habla mal, que los pobres no saben hablar, ¿no? Entonces la gente que dice dijistes o que dice aiga es censurado socialmente, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto? Otra vez un prejuicio, ¿no? La gente habla, a ver, una cosa que tenemos los humanos y que nos gusta mucho es pertenecer. Entonces todos pertenecemos a comunidades, ¿no? Ustedes pertenecen a su gremio de moneros, pertenecemos a grupos políticos, pertenecemos a nuestra familia y pertenecemos a nuestra comunidad de habla, a la comunidad de la gente con la que interactuamos. Entonces la gente habla como habla la gente con la que interactúa verbalmente, ¿no? Obviamente, pues si estás en una clase popular y esa es la gente con la que interactúas, vas adquiriendo esos rasgos en tu modo de hablar. Entonces, ninguno es mejor que otro, son simplemente maneras distintas porque los humanos le ponemos nuestro rasgo identitario a nuestra manera de hablar, así somos. Solamente que hay unas hablas que son prestigiosas y otras que no. Casualmente, las hablas prestigiosas son las que usa la gente más educada, con más dinero, la clase alta. Y las hablas no prestigiosas son las hablas de la clase popular. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona, un elemento tan disruptor como Delfina Gómez,
viene de una clase popular y llega a una Secretaría de Estado, por ejemplo. ¿Y es mujer? Y es mujer, es morena, es maestra. O sea, es todo trae toda la carga. Exactamente. Trae toda la carga de aquello que no se considera prestigioso, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan todas estas reacciones. Y claro, pero es políticamente incorrecto decir todo esto. Entonces mejor vamos a burlarlos de la manera como habla. Y ahí es donde le cargan toda esta bola de prejuicios diciendo que no tiene educación, que no tiene no sé qué. O sea, esto pasó más en la campaña para gobernadora, ahorita creo que ya se calmó un poco, pero en realidad estas diferencias entre maneras de hablar son una cubierta para otros prejuicios que sí son prejuicios sociales, raciales, sexistas. Pero hay gente que dice, es que la Real Academia de la Lengua dice que esto es lo correcto y esto es lo incorrecto, y en eso se escudan. La Real Academia de la Lengua y las academias en general lo que instauran es una norma. La diferencia entre norma y lengua es como la diferencia entre conducta humana y el manual de Carreño. Entonces, si tú piensas que el manual de Carreño es la manera como se comportan los humanos, estás muy mal, ¿no? Si alguien no sigue el manual de Carreño, pues no pasa nada. Si alguien no usa el subjuntivo como debe ser, ¿no? Según la norma, pues tampoco pasa nada. Es una visión muy reducida de cómo habla la gente. O sea, hay una diferencia entre cómo hablamos, de hecho, y cómo, según algunas autoridades, deberíamos hablar. Y yo creo que la norma tiene su función, ¿no? Para algunas cosas, para medios de comunicación y lo que tú quieras, pero no es de ninguna manera el parámetro del habla correcta o del habla buena, ¿no? Y estabas mencionando hace un ratito que en ciertos temas la gente ya tiende a autocontrolarse un poquito antes de soltar una expresión demasiado racista o clasista, como que hay ya tantito control, pero que en el tema de las mujeres no. ¿A qué te referías con eso? Mira, por ejemplo, estaba pensando el otro día que este grito que prohibieron en los estadios, ¿no? Es decir, hay palabras que ya socialmente son muy reprobadas y a tal grado que llegan a tener este tipo de sanciones, ¿no? Pero estaba pensando en eso, en contraste con, por ejemplo, cómo se refieren o cómo califican a las mujeres en los programas de YouTube, por ejemplo, en los chats, ¿no? Los insultos que profieren contra ellas son insultos terribles que no, pero pareciera que no tienen ninguna contención, o sea, no, como que no lo ven mal, como que ven que tuvieran un derecho de llamarles feminazis o de llamarles... Bueno, en la mañana era un periodista, Sí. se refirió a como feminazis, Sí. y nadie dijo nada. Sí, de hecho, ese término está como muy aceptado, entre comillas, ¿no? Como si hubiera de veras una comparación entre Hitler o Goebbels, ¿no? Sí. Y las feministas, o sea, es un disparate, a todas luces es un disparate, pero está como muy enraizado en cierta gente, ¿no? Cierta gente lo usa recurrentemente y es verdaderamente atroz porque son, pues ahora sí que dos discriminaciones en una palabra, ¿no? ¿Eso es Además, posible? Pues, Oh, por muchas supuesto, más, ¿no? se pueden Mucho más. cruzar muchísimas, pero además cualquier insulto o argumento que pasa por llamar al otro nazi, pues es ya se acabó la conversación, ¿no? O sea, es banalizar también. Bueno, pero decirle nazi, por ejemplo, a Trump no es tan banal. Es decir, a alguien que sí tiene rasgos fascistas, El discurso fascista. Exacto, pero si le dices nazi a cualquier persona que no está de acuerdo contigo, entonces ya luego como con qué autoridad o con qué argumentos vas y le dices nazi a un verdadero nazi. Pero entonces tú dices, hay ciertas discriminaciones, como la racial, como la de clase, que sí ya hay gente que la piensa un poquito y ya está como cada vez un poco más aceptado que eso está mal, que es algo incorrecto, pero no en el caso de las mujeres. Sí, me parece que A pesar de que, te escuché que una vez lo mencionaste, hay minorías que han sido discriminadas y que ahora ya hay una conciencia de que no debe ser así. Las mujeres no son una minoría, las mujeres son la mitad de los habitantes de este planeta. Y aún así, no está aún no está
mal visto el que se les discrimine. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que todavía no hay una conciencia general de que ser mujer es ser objeto de opresión. Todavía no. Y probablemente es precisamente porque somos la mitad. Y entonces, pues claro que hay mujeres muy ricas y hay mujeres muy exitosas. Son más de la mitad. ¿Cómo? Son más de la mitad. Bueno, de hecho sí, un 51%, y depende del estado. ¿Tú crees que eso es lo que provoca esa falta de...? Se me ocurre que es una posible explicación a por qué no es una opresión tan visible, ¿no? Porque dices, no, pues las mujeres, pues mira, pueden tener dinero, pueden tener... Sí, pero el hecho de que no sea sujeto de todas las opresiones no quiere decir que no sea sujeto de una opresión específica por tu sexo y que además, digamos, las opresiones no es que se sumen, sino que se intensifican unas a otras, ¿no? Entonces, ser mujer y ser pobre y ser indígena y ser niña, además, ¿no? Es como de las peores cosas que te pueden pasar en este mundo. Pero, pues, probablemente no se ve por eso, ¿no? Probablemente hay mucha más resistencia a aceptar que existe ese tipo de opresión, porque además hay que convencer no solamente a la otra mitad, sino a muchas de nosotras, ¿no? De que esa opresión existe, de que muchas de las cosas que te pasan por eso. Oye, el lenguaje incluyente, ese es otro tema. Ay, una maravilla. Yo acabo de leer un texto que escribiste en donde dices que efectivamente el español no es una lengua machista, pero es un idioma que se habla en una sociedad muy machista, ¿no? Yo debo reconocer que hace varios años, cuando empezó esto del lenguaje incluyente, a mí no me convencía y hasta también, como lo mencionas en tu texto, yo era de los que a veces me mofaba de esto, ¿no? Pero con el paso del tiempo sí me han ido cayendo varios veintes y empiezo a entender un poco esto, pero quisiera que nos platicara sobre esto del lenguaje incluyente. Sí, yo tengo exactamente la misma opinión que tú. Cuando Fox empezó con sus chiquillos y chiquillas allá por los 2000, a mí me caía súper gorda. Decía, bueno, ¿esa cosa qué? O sea, son modas de Berkeley o que de dónde está sacando, ¿no? Y como venían de arriba, ¿no? Igual como las normas de la CONAPRED, o sea, como vienen de arriba, pues hay una resistencia natural. Algo impostado, ¿no? Exacto. Como para como quedar bien. Forzado, sí. Y entonces es normal resistirse a ese tipo de cosas. Pero por alguna razón, ahí sí que no me sé explicar, empezó a pegar, empezó a generalizarse. Y muchas mujeres empezaron a decir, a hacer críticas, ¿no? A decir, a ver, ¿por qué cuando son moneros, ¿no? Ustedes tres, entonces son moneros, pues si viene ahorita una monera, siguen siendo moneros, ¿no? En cambio las moneras, pues son moneras, pero si va Hernández a ese grupo ya van a ser moneros otra vez. Entonces, esa asimetría entre cuando se escoge el género masculino, que es una marca gramatical de la lengua que no tiene nada que ver con la política, pero sí el hecho de que se escoja, ¿no? para referirse a grupos que incluyen personas de los dos sexos. Algunas personas, yo no digo que estén en lo correcto o no, pero lo perciben como un reflejo de una sociedad machista. Y por machista me refiero en este caso a donde lo masculino prepondera sobre lo femenino. Y entonces, tengan o no tengan razón, en lingüística tenemos una regla que o sea, las intuiciones del hablante no se rebaten, ¿no? O sea, la gente tiene intuiciones y actúa conforme ellas. Y entonces, los mismos hablantes, las mismas hablantes empezaron a decir, no, pues ahora que me refiero a mujeres voy a usar la A. De hecho, ahora el 8 de marzo hubo una intervención muy bonita en la colonia Satélite, donde todas estas calles que se llaman astrónomos, ingenieros, les pusieron la A, ¿no? ¿Por qué nada más se habla de, así lo perciben ellas? Entonces, este es un elemento, es un fenómeno de política, ¿no? Me refería en ese texto a que los académicos reaccionan en contra y dicen, no, es que el español tiene estas reglas y ¿por qué las están contestando? El español no tiene nada que ver con esas estructuras patriarcales. Pero en tanto la gente las percibe y por lo tanto decide modificarlas, entonces es un fenómeno de discurso y es un fenómeno de política contra el que uno no se puede oponer, ¿no? Ya no es como cuando Fox lo decía, es la gente hablando y reconociendo o no reconociendo la referencia a las mujeres en los masculinos genéricos. Una amiga me hacía una observación que no se aplicaba, o sea, cuando ya fue muy común el hablar de los y las o el de poner
la terminación de es, ¿no? O la X o la arroba, tal. Mi amiga me hacía la observación de que por qué no se hacía lo mismo cuando se hablaba, por ejemplo, de los narcos, o de los sicarios, o de los asesinos, o de los delincuentes, que ahí solamente eran hombres. Y ahí no había ese interés por realmente por ser incluyente. ¿No? Pues claro, porque tú quieres destacar la referencia a las mujeres cuando estás soterrada en la referencia a los hombres y obviamente pues en rasgos positivos, o sea, quieres hablar de las ingenieras, Claro. de las astrónomas. Por eso eso es una evidencia de que es una cuestión de discurso, o sea, no es nadie vino a cambiar las reglas de la gramática y, Dios mío, ya descompusieron el lenguaje, va a llorar el niño Dios, o sea, no pasa nada, la gente está usando la gramática normal, lo que le provee la gramática de la lengua, para hacer referencia a las mujeres cuando lo creen necesario. Pero eventualmente sí podría llegar a cambiar la gramática, ¿no? ¿Quién ¿No sabe? crees? Eso lo dudo porque yo creo que lo que está pasando es más bien que la gramática se está usando como la misma gramática lo permite, y ya que eso cambiara y se volviera, digamos, ya una regla de concordancia en todas las oraciones, tendrían que pasar muchos años y muchas cosas. El lenguaje tiene su propia vida prácticamente con lo que me estás diciendo. O sea, así se nos enseña desde que nacemos prácticamente y luego pues la calle, la escuela, la vida misma te va llevando, pero el mismo lenguaje tiene su propia vida, pues desde el que se decidió ponerle a este objeto un sonido y a todo lo que nos rodea y a los conceptos sonidos. Estos mismos sonidos se van moviendo, se van diversificando, y sí, hay normas que dicen, no es que así se dice o así se escribe y todo esto, pero el lenguaje tiene su propia vida. El lenguaje es su propio sistema, es sumamente complejo, conocemos muy poquito de él, ¿no? A pesar de todo lo que podemos reflexionar sobre él, se conoce poco, y tiene sus propios tiempos, o sea, cambia, pero cambia a unos ritmos que no son los ritmos humanos, o sea, uno en su vida, en todos los años de su vida no va a ver cambiar la gramática porque no son cambios tan rápidos. Sin embargo, sí la va a ver diversificarse y va a ver que la gente habla distinto, ¿no? Hace rato pensaba en esto, que pensamos en la gramática como si fuera una regla, si fuera un conjunto de reglas de qué no decir, ¿no? Así no se dice. Cuando realmente la gramática es un conjunto de reglas que nos permiten configurar proposiciones para pensar, para comunicar, ¿no? O sea, la gramática son reglas que facultan el pensamiento, no son reglas que lo limitan. Eso es la norma. La norma es el no decir, ¿no? Son las reglas de no decir, esto está mal, pero son cosas muy diferentes. Entonces, nosotros no vamos a ser caricaturistas. Deberíamos, ¿no? No creo, es que tampoco van a tener Día del Hombre, si era la siguiente pregunta. Ay, bestia que salió en internet, sí que va. Sí, no. Hay mucha provocación de mucha gente, y de gente en los medios, volviendo a esto de los medios de comunicación o la política, gente en los medios, gente en la política, que ya gusta de provocar, y provocar a la gente que está defendiendo esto, ¿no? Del lenguaje incluyente. No, pero yo siento que hay verdaderamente incapacidad. O sea, eso del Día del Hombre, pues eso sí es no entender nada, ¿no? O sea, eso Nada, ya- nada, es que no entendiste, ni quieres entender, ni puedes Hay entender. mucha gente Sí, con no, eso. Ya, pues, ya sé, maestros, por maestros eso. universitarios o líderes políticos. Pero no estaría mal un Día del Hombre, ¿eh? No, y así como hay un día de las lenguas, bueno, hay un día de los pueblos indígenas, debería haber un eso día te de la sociedad blanca, ¿no? Un día de los whitexicans, ¿por qué no? Eso te iba a preguntar, porque hace pocos días fue el Día de las Lenguas originarias, ¿no? Fue el día de la lengua materna. El Día de la Lengua Pero eso Materna. incluye Y todas yo las leí gente criticándolo, ¿Ah, sí? criticándolo terriblemente, que ¿eso qué? Ya nadie hablaba eso, que en México es el español y punto. Pues esa es tu lengua materna. Es una lengua No, materna. pero porque, bueno, las otras lenguas que se hablan en México. Sí, el Día de la Lengua descalificaban Materna totalmente. incluye a todas las lenguas, incluyendo el español, las lenguas oficiales de los estados y también las lenguas conquistadas, ¿no? Es un día que se instauró por la UNESCO para hacer conciencia en los gobiernos de que necesitan hacer políticas que permitan a los hablantes seguir hablando sus lenguas, ¿no? Todo el mundo ha estado en una situación en la que
estás en un lugar en el que no hablas el idioma y de pronto te pierdes y es una desesperación terrible que no puedes encontrar, ¿no?, un lugar y pides indicaciones y no entiendes nada. O sea, esa desesperación, te sientes tonto, ¿no?, de no entender. Esa desesperación, esa frustración, ahora imagínate que ese lugar fuera tu escuela y que fueras todos los días y que eres un niño además. Entonces, es una violencia brutal que se ejerce contra todos esos niños estudiantes que pues son hablantes de tzotzil y van a una escuela donde se les habla en español. Entonces, ¿qué curiosidad puedes despertar en esos niños por aprender la rotación de la Tierra o cosas, ¿no?, que aprenden los niños de las escuelas hispanohablantes, en las escuelas donde se habla español, cuando tienen este impedimento para entender la lengua de la escuela porque es diferente a la lengua de la casa? Entonces, eso es un acto de muchísima violencia. No es nada más un acto de, digamos, a las lenguas indígenas no nada más se les tiene que hacer justicia poética, ¿no? Así de, ay, es que es una manera de ver el mundo que se pierde. No, o sea, eso no es lo que importa. Lo que importa es que cada vez que se pierde una lengua indígena, se pisotearon los derechos de todos sus hablantes. Se les puso en ese tipo de situaciones. Se les puso en la situación de ir al médico y no poder decir dónde les duele. O de ser detenidos y no poderse defender ante el No Ministerio exacto. Público y así. Entonces, imagínate esas condiciones, pues, ¿qué ganas te van a dar de seguir hablando esa lengua, de enseñársela a tu hijo para decir, pues, se va a tener que someter a todas estas mismas vejaciones? Entonces, esa es la razón por la que se debe... Condena a muerte esa lengua por estas razones. Exacto. O sea, realmente la muerte de una lengua pasa por, pues, la violación de los derechos de sus hablantes, ¿no? Claro. Oye, para volver y que quede muy claro. No, es que esas cosas hay que insistirlas. ¿Por qué si hay un Día Internacional de la Mujer y por qué es absurdo que hubiera uno del hombre? Es muy obvio aparentemente, pero no está de más decir esas cosas, explicarlas claramente, porque luego hay gente que no sabe por qué es así o no lo Hay puede entender. 364 días del hombre. Bueno, pero ella es la invitada, no te voy a decir. De hecho, son 365, porque hasta el Día de las Mujeres también. Sí. ¿Ves? Por la estructura asimétrica, ¿no?, de lo que hablábamos hace rato. La opresión es asimétrica. O sea, si fuera de ida y vuelta, pues no sería opresión. Entonces, todos estos días conmemorativos se hacen justamente para responder a una opresión que tienes y que sufres todos los días, para hacer conciencia, ¿no?, de que tu vida no es la vida que lleva la otra parte, ¿no? El Día de la Mujer, yo le estaba explicando a mi hija por qué se conmemoraba. Y, o sea, bueno, no sé, a lo mejor fui muy dura, pero le decía, es que va a haber muchas cosas en tu vida que no vas a poder hacer te van a pasar cosas por el simple hecho de que eres mujer. Y de eso hay que estar consciente desde ahorita, ¿no? O sea, vas a ganar menos en tu trabajo. Uy. Te van a creer menos cuando hables, ¿no? Mucha gente se va a aprovechar de muchas maneras, pero no es nada personal, es que eres mujer. Claro, vas a ser objeto de violencia sexual, etcétera, y eso es lo que no pasa si eres hombre. Por eso no tiene sentido que haya un Día Internacional del Hombre para visualizar que Esos privilegios. Sí. O sea, ese Lo es el dijiste hace sentido. rato, es para sensibilizar, ¿no? El día que no haya necesidad de sensibilizar, ese día ya no va a haber días de nada, Claro. ¿no? Pero es que hay mucha gente que no puede ver más allá de la colonia Condesa o de Polanco y no saben que hay un México donde se habla otro idioma, que hay un México, me acuerdo cuando López Obrador... No, pero ya Anaya está recorriendo el país y lo está descubriendo. ¿No lo has me visto? acuerdo Agarrando su taco así. cuando el PG propuso a la gente que criara animalitos y mucha gente se burló, porque claro, si en Polanco no puedes criar un animalito, pero para ellos no existe otro México más que el de su colonia. Sí, es increíble. Y sí, bueno, ahorita porque que mencionabas a Anaya, me llamaba mucho la atención cómo se maravilla ante ese México. Y luego platicábamos de esto en un programa. ¿Y a quién le está enseñando eso? O sea, ¿quiénes son? A la gente como él que Pues a no la gente conocía como eso. él, Exacto. Que no tenía idea de que así es México. Claro. Y luego hay una parte que me pareció chistosa, hablando de esto, de hablar bien, hablar mal. Va corriendo en el metro y tuvimos que correr
para que no nos deje el transporte. ¿Quién habla así? O sea, nadie habla así, solo él. Es que ya vio nosotros los pobres. Y hablar, mujer, traes puñal. Voy. Sí, no, o sea, no sé quién es. Se me fue el metro. Sí. O sea, ahí te das cuenta de que él no pertenece a esa comunidad de habla, de que no interactúa con la gente con la que él cree que está interactuando. A la que le quiere tomar el pelo, punto. Claro. O sea, Porque ya se dieron cuenta que son muchos millones de personas y que votan. Sí. Entonces, pues hay que ir a tomarles el pelo, a ver, Sí, pero exacto. ahí sí está Qué muy manera tan complicado. brutal. Oye, pues, Bueno, pues Violeta, muchas gracias. en verdad, No, al contrario, muchas gracias por invitarme. ojalá que algún día haya muchos programas de televisión que se llamen 100 mexicanos insultaron, en donde se señalen todas estas cosas. Pues es que Está creo que los medios padre. deben de ser... Hay que proponerle al 22 que Vamos a... el nombre, Sí, Lo gana ¿verdad? Diego Fernández. Ah, claro, Lo lo gana. Imagínate nada más. Un Jeopardy. Es que en verdad creo que sí es urgente ahondar más en este tema y insistir. O sea, ¿qué babosadas decimos diariamente en todos los campos, en todos los medios, en todas las... Creo que es en verdad urgente. Un programa, por favor, ¿no, señores? Aquí hay Es una sección aquí. una sección aquí, ¿eh? No, en verdad, Violeta, muchas gracias. No, al contrario, ¿Verdad? qué placer estar con ustedes. Un honor. Gracias. Un Toño, honor. gracias, Rafael. Y qué sapiada nos Muchas metiste. Y ¿Qué, señores y por qué? ¿A señores. quién? Pues a mí sí. Ah, tú sí. Y a ellos también. mira. Oigan, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Cuídense mucho. Comparta este programa porque de Adiós. verdad está buenísimo. Cuídense mucho. Nos vemos a la próxima. Bye.